Las heladas llanuras de Ceria se extendían sin fin bajo un cielo verde pálido. Su silencio solo lo rompía el viento agudo. Entre los imponentes árboles helados y los afloramientos cristalinos, una cría solitaria de mamut cojeaba por la tundra. Su enorme estructura empequeñecía el paisaje. La cría, llamada Beor por los escasos registros de biólogos alienígenas, era una visión lastimosa. Su pelaje plateado, una vez lustroso, estaba enmarañado y apagado y su pata delantera izquierda estaba grotescamente hinchada. El absceso que la atormentaba se había infectado durante siglos. Un resto de una trampa primitiva olvidada hace mucho tiempo por la galaxia para los eruditos y traidores que ocasionalmente pasan por Ceria. Vir Era. Una curiosidad, una reliquia viviente de una especie que se creía extinta, pero nadie se atrevía a acercarse. La cría, su tamaño por sí solo lo hacía peligroso y su agonía lo volvía. Impredecibles informes del mamut enfermo se extendían en susurros. Una historia triste, ignorada por una galaxia más preocupada por la política y el beneficio. Entra el Dr. C y saluda a un veterinario humano que había pasado su carrera en los márgenes del espacio, conocido atendiendo a criaturas que otros consideraban demasiado insignificantes o demasiado peligrosas para salvar. La difícil situación de Cassian Ball no era solo un desafío, era una vocación. Cassian llegó a Ceria a bordo del Solaire, su modesta nave cargada con equipo médico y una feroz determinación de marcar una diferencia mientras descendía a las llanuras congeladas. Buscó señales del ternero con el corazón pesado por la anticipación y la inquietud. Los informes sobre su condición habían sido sombríos y la probabilidad de supervivencia parecía escasa. Entonces lo vio. Una figura descomunal que se movía lentamente a través del horizonte. Cada paso era dificultoso. Cada respiración era visible en el aire helado. Vyler. Cassian contuvo la respiración. El ternero era enorme incluso para los estándares de los mamuts. Sus colmillos se curvaban con gracia a pesar de su brillo opaco, pero su puerta era desigual. Su pie herido se arrastraba dolorosamente a través de la nieve. El corazón de Cassian se sintió adolorido por la forma en que lo hacía. ¿Alguien podría dejarte así?, susurró para sí mismo. Se ajustó el traje térmico y sacó su botiquín médico colgado sobre su hombro. El viento aullaba a su alrededor cargando el peso de siglos de abandono. Cassian sabía que el primer paso sería el más difícil. Ganarse la confianza de una criatura que solo había conocido el dolor. Cassian se acercó con cautela. Sus pasos amortiguados por la espesa nieve. Beor se detuvo. Su cabeza giró hacia él. Sus ojos profundos y luminosos se clavaron en los suyos. Una mezcla de miedo y advertencia en sus profundidades. Cassian se congeló. Sus manos se levantaron en un gesto de paz. No estoy aquí para hacerte daño, dijo con voz baja y tranquila, aunque el viento helado amenazaba con tragárselo. Estoy aquí para ayudar. Beor dejó escapar un sonido sordo que sacudió el suelo. No era un rugido ni un gruñido. Era un sonido de dolor. Una advertencia nacida del sufrimiento. El pecho de Cassian se apretó. Dio otro paso, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. La pantorrilla cambió su peso. Está herida. Pie temblando como si se estuviera preparando para defenderse, Cassian hizo una pausa, sacando un pequeño bulto de su mochila, lo desenvolvió para revelar un grupo de plantas ricas en nutrientes cosechadas de la superficie de Cia. Con un gesto calculado la sostuvo dejando que el aroma flotara hacia el ternero. Las fosas nasales de Val se dilataron cuando captó el olor. El ruido se calmó reemplazado por una cautelosa curiosidad. El ternero vaciló y luego dio un paso tentativo hacia adelante. Su pie herido apenas tocó el suelo. Cassian contuvo la respiración mientras Baile bajaba su enorme cabeza olfateando la ofrenda antes de tomarla de un solo mordisco deliberado. Eso es todo, Cassian, murmuró, su voz apenas audible. Puedes confiar en mí. Durante las siguientes horas Cassian trabajó para cerrar la distancia. Se sentó en la nieve inmóvil mientras Beor lo observaba con ojos cautelosos. Lentamente el ternero pareció relajarse, sus movimientos menos defensivos, su postura menos cautelosa. Cassian aprovechó la oportunidad para desplegar un pequeño dron. Su zumbido silencioso, casi imperceptible. El dron rodeó a Beor escaneando el pie herido. Los datos confirmaron sus temores. El absceso era grave, la infección se había extendido profundamente en el tejido. Si no se trataba, provocaría un fallo sistémico y una muerte agonizante. La mandíbula de Cassian se tensó. No bajo mi vigilancia, dijo con voz firme, pero la tarea que tenía por delante era monumental. Tratar a una criatura del tamaño y la fuerza de Val, especialmente en su estado actual, requeriría un motor de precisión y una gran cantidad de suerte. Cuando las lunas gemelas de Ceria comenzaron a elevarse, arrojando un suave resplandor sobre el paisaje helado,
Beor se acostó por primera vez desde que Cassian había llegado. El agotamiento del ternero era evidente, su respiración era pesada pero constante. Cassian lo tomó como una señal de una frágil tregua entre el hombre y la bestia. Se acercó y se arrodilló a solo unos pies de distancia. «Has estado sufriendo durante demasiado tiempo», susurró, «pero prometo que arreglaré esto». Los ojos luminosos de Bor parpadearon hacia él antes de cerrarse. El ternero se rindió al descanso muy necesario para Cassian. Era el comienzo de una batalla contra el tiempo, el dolor y siglos de abandono, pero en ese momento, bajo la luz de 2 lunas, sintió algo que no había esperado en años. Cuando el amanecer amaneció sobre las llanuras heladas de Cia, el viento llevó un quietud inquietante como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. El doctor Cassie y Hal se pararon a poca distancia de Beor. El joven mamut, cuyo pie estaba decidido a salvar, la criatura finalmente había sucumbido al agotamiento, tendido en la nieve con su pierna herida estirada torpemente. Cassian aprovechó el momento para realizar un examen más exhaustivo. Su dron se cernía sobre el pie hinchado. Su aparato de escaneo emitía pitidos suaves mientras mapeaba la extensión del daño. El absceso era peor de lo que Cassian había temido. La infección se había extendido profundamente en el tejido blando y las bolsas de materia necrótica amenazaban con envenenar todo el sistema de Bor. El análisis del dron resaltó fragmentos irregulares de una antigua trampa de metal incrustada en la herida, restos de un dispositivo cruel hace siglos olvidados. Cassian murmuró sacudiendo la cabeza. «Has estado cargando esto durante siglos». La vista lo llenó de una rabia silenciosa. Había encontrado negligencia antes, pero este nivel de sufrimiento prolongado, ignorado infligido por descuido, cortó más profundamente que cualquier daño físico. Herida respiró profundamente y se concentró. Sus emociones no salvarían a Vale Action Watt. Cassian comenzó a preparar sus herramientas de su botiquín médico, sacó un láser viol portátil, un bisturí esterilizado y frascos de antimicrobianos sintéticos. También preparó un anestésico local derivado de la flora ceriana, algo que había sintetizado en su laboratorio a bordo. Para asegurarse de que no reaccionara de manera adversa con la fisiología única de Bourg, se acercó al ternero con calma deliberada. Se arrodilló junto a la enorme pierna. Cada uno de sus movimientos lentos y no amenazantes, los ojos profundos Lumin de Bor parpadearon y por un momento Cassian pensó que el ternero podría retroceder, pero en cambio dejó escapar un gemido bajo y retumbante y apoyó la cabeza sobre la nieve. «¿Confías en mí, no es así?», dijo Cassian suavemente. «No te defraudaré». El primer paso fue drenar el absceso. Cassian usó el láser viol para hacer una incisión precisa, sus manos firmes a pesar del frío que mordía su piel expuesta, gruesa, un pus maloliente. Se derramó de la herida, una vista espantosa pero necesaria. Trabajó rápidamente irrigando el área con una solución estéril, administrada a través de sus drones. Cuando llegó a los fragmentos de la antigua trampa, se detuvo. Los fragmentos de metal estaban profundamente incrustados. Sus bordes se fusionaron con el tejido. Décadas de inflamación sin tratar. Eliminarlos sin causar más daño requirió precisión quirúrgica. «Esto va a doler», Cassian murmuró, aunque las palabras eran más para él que para él. Con el láser viol, cortó cuidadosamente alrededor de los fragmentos usando un juego de forceps para extraer cada pieza. El ternero dejó escapar un bramido doloroso. Su pata se movió involuntariamente. Cassian colocó una mano tranquilizadora sobre su pelaje. Casi estaba allí. Amigo, casi estaba allí. Cuando el último fragmento se liberó, Cassian exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. La herida estaba limpia, pero la batalla estaba lejos de terminar. Aplicó una capa de gel regenerativo al tejido expuesto y envolvió la pata con un vendaje de biopolímero diseñado para resistir el duro entorno de Cia. Dando un paso atrás, inspeccionó su trabajo. La respiración de Bor se había estabilizado. Su cuerpo ya no estaba tenso por el dolor. Cassian sintió un destello de esperanza, pero sabía que los próximos días serían críticos. La infección aún podía regresar y el cuerpo del ternero necesitaría tiempo para adaptarse a su nueva realidad. «Has llegado hasta aquí», dijo Cassian con su voz apenas por encima de un susurro. «Eres más fuerte de lo que nadie creía». La recuperación de Val comenzó lentamente la primera noche después del procedimiento. El CC apenas movió su cuerpo conservando energía mientras se adaptaba al trauma de la cirugía. Cassian se mantuvo alerta. Su traje térmico le proporcionó poco consuelo contra el viento cortante. Monitoreó los signos vitales del ternero usando sus drones para asegurarse de que su frecuencia cardíaca y respiración se mantuvieran estables. Para el segundo día, Beor intentó ponerse de pie.
Su pierna herida se retorció. Temblando bajo su enorme peso, Cassian corrió a su lado. Sus manos extendidas en un gesto feudal para apoyar a la criatura mucho más grande que él. «Tómatelo con calma». Le instó a que no se apresure. Vale dejó escapar un gruñido bajo. Y se desplomó de nuevo en la nieve. Su frustración era evidente. Cassian se arrodilló a su lado. Su tono era suave pero firme. «Has pasado por cosas peores. Este es solo otro paso, Beor. Puedes hacer esto los próximos días». Cassian guió a Beor a través de un régimen de movimiento cuidadoso. Usó drones para alentar al ternero, creando senderos de comida rica en nutrientes que lo impulsaron a dar pasos tentativos al principio. Cada intento fracasó, pero la determinación del ternero reflejó la del propio Cassian. Al quinto día, Beor finalmente logró caminar una corta distancia sin vacilar. Cassian vio que su corazón se hinchaba de orgullo mientras el ternero de mamut se movía con creciente confianza. «Eso es todo», gritó aplaudiendo. «Esa es la fuerza. Sabía que tenías». El vínculo entre el hombre y el mamut se profundizaba con cada pequeña victoria. Bae comenzó a confiar completamente en Cassian, siguiéndolo por el campamento e incluso empujándolo juguetonamente con él. La enorme cabeza de Cassian era una bomba para el aislamiento que a menudo sentía en su trabajo, pero su paz pronto se interrumpió una tarde cuando las lunas gemelas de Zafiria arrojaron su pálida luz sobre la tundra. Los drones de Cassian detectaron movimiento en el horizonte. Frunció el ceño. Al revisar los datos en su holopad, no era un animal, las firmas estaban demasiado organizadas, demasiado mecánicas. Momentos después, la fuente de la perturbación se hizo evidente. 3 naves elegantes descendieron de las nubes. Sus motores vibraban siniestramente. El estómago de Cassian se apretó cuando las naves aterrizaron. Sus insignias los marcaban como pertenecientes al consorcio, una entidad corporativa conocida por explotar mundos alienígenas. «¿Qué quieres aquí?», Cassian murmuró para sí mismo. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola de plasma enfundada a su costado cuando las escotillas de la nave se abrieron. Figuras CL y armadura metálica emergieron. Sus movimientos eran precisos y calculados. No eran exploradores, eran mercenarios y desde la dirección de su aproximación estaba claro que se dirigían directamente hacia Beor y el brillante estanque de energía. Cerca de Cassian sintió una oleada de ira y miedo. Beor aún recuperándose no tenía ninguna posibilidad contra estos intrusos y el estanque que Cassian sospechaba que estaba vinculado a la supervivencia del mamut sería explotado o destruido si tenían éxito. Se volvió hacia el ternero que estaba observando las figuras que se acercaban con una mezcla de curiosidad e inquietud. «Quédate cerca, Palor», dijo su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por él. «Todavía no hemos terminado de luchar». El escenario estaba listo para una confrontación que pondría a prueba todo por lo que Cassian había luchado, la confianza que se había ganado, el vínculo que había forjado y los extremos a los que estaba dispuesto a llegar para proteger la vida que había salvado. El bajo zumbido de las naves del consorcio llenó el aire y un ominoso recordatorio del peligro que descendía sobre la tundra. El Dr. Cassie y Hal se interpusieron entre Beor y las figuras que se acercaban, su aliento empañando el aire helado. El ternero, todavía recuperándose, acurrucado cerca de él, su forma masiva proyectaba una sombra protectora sobre el brillante estanque de energía. Atrincherados detrás de ellos, los mercenarios estaban fuertemente armados. Sus armaduras brillaban con la insignia de una entidad corporativa que valoraba las ganancias por encima de todo. Cassian había encontrado a su especie antes. Viejos calculadores y despiadados, no estaban aquí por el bienestar de Vie o la preservación de Ceria. Estaban aquí para reclamar el estanque, y si el ternero se interponía en su camino, sería un daño colateral. Una voz crepitó a través de una altavoz distorsionada pero inequívocamente dominante. «Ya». «Saludos, sabemos que estás ahí. Entreguen a la criatura y desocupen el área». «Ya». «Han hecho suficiente». Cassian apretó los puños, su mente corrió, su holopaz zumbó mientras Nova, su asistente de IA, analizaba a la fuerza mercenaria de los intrusos. Ligeramente blindados pero altamente entrenados. Nova informó que las armas incluyen rifles de plasma y disruptores sónicos. Recomendamos una retirada inmediata. Las retiradas no son una opción. Cassian murmuró. Miró a Beor, que estaba mirando a los intrusos con una mezcla de curiosidad y miedo. Nos mantenemos firmes. Los mercenarios desplegaron sus movimientos con precisión mientras se acercaban a la piscina. Cassian activó sus drones. Sus luces parpadearon mientras se posicionaban alrededor del perímetro. Despliegan barreras sónicas. Él ordenó y los drones emitieron pulsos de alta frecuencia que crearon un campo brillante entre la piscina y los intrusos.
El líder de los mercenarios dio un paso adelante. Una figura alta con una cicatriz que recorría el costado de su rostro. Levantó una mano para indicarle a su equipo que se detuviera. Doctor. Gritó con voz tranquila, pero amenazante. Están en inferioridad numérica y de armamento. No hagan esto más difícil de lo que debe ser. Cassian dio un paso adelante. Su pistola de plasma a su lado. Este becerro ha estado sufriendo durante siglos debido a una avaricia como la tuya. Dijo con voz firme. No dejaré que añadas más. El líder mercenario se rió con un sonido frío y sin humor. Es solo un animal. Saludos. Estás desperdiciando tu vida. Por nada las palabras encendieron una chispa de furia en Cassian. Ese animal tiene más dignidad y fuerza que cualquiera de ustedes, disparó de vuelta, y no se trata solo de Beor. Este estanque, sea lo que sea, está ligado a la supervivencia de esta especie. Si lo tomas los condenarás. La expresión del líder se oscureció. Así sea, con un solo gesto los mercenarios abrieron fuego. Rayos de plasma atravesaron el aire chocando con la barrera sónica. Los drones trabajaron incansablemente para mantener el campo. Pero los disruptores en el arsenal de los mercenarios estaban empezando a pasar factura. Beor dejó escapar un grito bajo y retumbante. Su pierna herida temblaba mientras intentaba proteger a Cassian. No te quedes atrás, gritó Cassine con el corazón palpitando. Apuntó su pistola de plasma y disparó el tiro, golpeando a uno de los intrusos y enviándolo. Extendiéndose el campo de batalla descendió al caos. Los drones zumbaron y se movieron emitiendo pulsos sónicos para desorientar a los mercenarios mientras Cassian disparaba con precisión calculada. Los mercenarios avanzaron sin descanso con sus armas golpeando la barrera, pero entonces algo extraordinario. Dinari sucedió. Beor, a pesar de su herida, dio un paso adelante. Los ojos azules profundos del ternero brillaron con una intensidad que Cassian nunca había visto antes. Dejó escapar un estruendoso bramido. El sonido resonó a través de la tundra como un terremoto. Los mercenarios congelaron sus movimientos detenidos por la pura fuerza del grito. El estanque brillante detrás de Beor pulsó en respuesta. Su luz, intensificando zarcillos de energía, ondularon hacia afuera rodeando al ternero en un aura luminosa. Cassian solo pudo mirar con asombro mientras Beor levantaba su cabeza. Su forma irradiaba poder y determinación. Nova, Cassium susurró. ¿Qué está pasando? La energía del estanque se está vinculando con el ternero. Nova, respondió su voz teñida de asombro. Es simbiótico. El estanque está amplificando la fuerza natural de Borg. Beor cargó el suelo, tembló bajo su peso. Mientras se precipitaba hacia los mercenarios, sus colmillos brillaban con la energía del estanque. Los intrusos dispersaron su formación rompiéndose mientras el ternero los empujaba atrás. El fuego de plasma rebota sin hacer daño en el aura que rodea a Beor. Los mercenarios eran armas inútiles contra las criaturas. Nueva resistencia en cuestión de momentos. Los mercenarios estaban en plena retirada. Su líder gritaba órdenes de retroceder. Las naves rugieron a la vida despegando y desapareciendo en los cielos tormentosos. Cassian se desplomó de rodillas. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Beor se volvió hacia él. Sus ojos luminosos se suavizaron. El ternero bajó la cabeza rozando suavemente su colmillo contra el hombro de Cassian. Un gesto de gratitud. Nos salvaste. Cassian susurró. Su voz se ahogó por la emoción. Eres increíble. Después de la batalla, la tundra estaba inquietantemente silenciosa. Los mercenarios se habían ido, pero el recuerdo de su asalto persistía. Cassian atendió a sus drones, reparando aquellos dañados en la escaramuza, mientras Beor descansaba junto al estanque. Su respiración era constante. Pero laboriosa. El arura del ternero se había desvanecido, pero la conexión entre él y el estanque permanecía. Cassian se arrodilló al borde del agua. Su holopaz zumbaba con datos, dijo Nova, estudiando las lecturas. Esta energía está viva. No es correcto, respondió Nova. La piscina es una entidad bioenergética simbióticamente vinculada a los mamuts. Amplifica sus habilidades naturales y promueve la regeneración. Sin ella, su especie no puede sobrevivir. Cassian miró la superficie brillante. Una mezcla de asombro y pavor lo invadió. La piscina era tanto una bendición como una maldición, una fuente de vida que atraería codicia y destrucción si se dejaba desprotegida. Vale, se agitó, levantando la cabeza para mirar a Cassian. Los ojos del ternero estaban llenos de una comprensión tranquila. Como si supiera el peso de la carga que ahora compartían. Cassian se acercó, colocando una mano en su enorme pierna. Estamos juntos en esto, dijo suavemente. Los protegeré a todos. Los siguientes días los pasaron fortificando su santuario. Cassian reforzó los drones con escudos avanzados. Usando parte de la basura del campo de batalla, estableció un sistema de alerta para detectar las naves que se acercaban y comenzó a trabajar en una transmisión al Consejo Galáctico con la esperanza de reunir apoyo para la protección de Cia. La recuperación de Bor aceleró la fuerza del ternero y regresó más rápido de lo que Cassian se había atrevido a esperar. Comenzó a explorar la tundra nuevamente y probó su pierna recién curada. Cassian lo siguió, observando los movimientos del ternero con una mezcla de orgullo y precaución. Una noche, cuando las lunas gemelas arrojaron su pálida luz sobre las llanuras, Bor se detuvo en el borde de la piscina.
Se volvió hacia Cassian y dejó escapar un suave sonido retumbante que resonó con una calidad casi musical. La piscina respondió. La superficie se onduló con luz. Cassian se acercó y contuvo la respiración cuando la energía de la piscina comenzó a envolverlo también. Era cálida, relajante y extrañamente familiar. Sintió una conexión no solo con Valor sino con el planeta mismo. Un vínculo forjado en luz y confianza. No eres solo un sobreviviente, dijo Cassian con su voz llena de asombro. Eres un líder. Trompeteó suavemente y por primera vez Cassian creyó que su lucha no era solo por la supervivencia. Era por la esperanza de un futuro donde la compasión triunfara sobre la codicia y donde la recuperación de un ternero pudiera inspirar a una galaxia a cambiar. Días después de que los mercenarios se retiraran, la tundra comenzó a agitarse con signos de algo extraordinario. Beor, ahora curado y exudando una fuerza recién descubierta, comenzó a emitir llamados profundos y resonantes que resonaron en las llanuras heladas. Al principio, el Dr. Cassie y Hal los descartaron como expresiones de alivio. O triunfo, pero a medida que pasaban los días, los llamados se volvieron más deliberados. No eran solo sonidos, eran un mensaje. Cassian observó a Beor desde el borde de la piscina brillante, sus brazos cruzados contra el viento cortante. ¿Qué estás haciendo, amigo?, murmuró. Los ojos azules del ternero brillaron con un propósito mientras levantaba su trompa y soltaba otro triste bramido que parecía vibrar. En el aire mismo. Nova, Cassian dijo, activando su IA a ejecutar un espectro WD. Escanear cualquier cosa que responda a estas llamadas. Escanear. Nova respondió momentos después. Su voz regresó teñida de asombro. Dr. Hal, hay firmas de energía Conf surgiendo de la tundra circundante, grandes entidades móviles, probablemente otros mamuts. La respiración de Cassian se contuvo. Otros mamuts. ¿Me estás diciendo que Vale no es el último? Parece que los llamados de la cría los han alcanzado, Nova confirmó. Estimo que varios individuos están en un camino directo a esta ubicación. El corazón de Cassian se aceleró. Durante siglos, Vale había sido presumido como el único sobreviviente de su especie. La idea de otros, una manada entera, era estimulante y aterradora. Miró el estanque brillante. Su superficie se ondulaba débilmente como si estuviera anticipando la piscina. Se dio cuenta de que no era solo una fuente de energía, era un faro, un salvavidas para una especie que se había dispersado y olvidado. Las primeras sombras aparecieron en el horizonte al anochecer. Imponente, se movía con la gracia lenta y deliberada de los seres acostumbrados desde hace mucho tiempo al terreno helado. Cassian se quedó congelado cuando la manada apareció a la vista. 5 mamuts enormes, su pelaje plateado brillando bajo las lunas gemelas. Eran más pequeños que Beor, aunque aún inmensos, y sus movimientos irradiaban una mezcla de cautela y curiosidad. Beor emitió una trompeta jubilosa y saltó hacia adelante moviendo su pata herida. Sin dudarlo, el mamut líder, un anciano con colmillos grabados con cicatrices de tomillo, dio un paso adelante para encontrarse con él. Ternero. Los dos tocaron sus troncos, un gesto tan tierno que Cassian sintió que se le cerraba la garganta. La manada se acercó, su presencia llenando el valle con un peso casi sagrado. Cassian dio un paso cauteloso hacia adelante, sus manos levantadas con facilidad. Dijo suavemente, su voz firme pero teñida de asombro, no soy tu enemigo. El mamut anciano volvió su mirada hacia él, sus ojos luminosos, evaluando por un momento. Cassian sintió como si lo estuvieran midiendo, juzgado no por sus palabras, sino por la sinceridad de sus acciones. Finalmente el anciano emitió un estruendo bajo un sonido que pareció hacer vibrar el suelo bajo los pies de Cassian. Nos están aceptando, dijo Nova en voz baja. Cassian asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza. Bor había hecho más que recuperarse. Se había convertido en un puente entre su especie y el humano que lo había salvado. La llegada de la manada no fue solo una reunión, fue el comienzo de algo mucho más grande. La serenidad de la reunión de la manada duró poco. 2 días después de su llegada, el sonido de los motores destrozó el silencio. Los drones de Cassian, ahora equipados con sensores avanzados, detectaron una flota que descendía de la órbita. 3 naves del Consejo Galáctico con insignias oficiales. A diferencia de los mercenarios, estos no eran carroñeros, eran emisarios del poder y la burocracia. Cassian estaba de pie al borde del Valle Bor junto a él mientras las naves aterrizaban en formación. La escotilla de la nave líder se abrió y emergió una delegación. Oficiales vestidos con túnicas ceremoniales, flanqueados por guardias armados. En su centro estaba el embajador Sarin Orval, una figura de rostro severo con ojos agudos y calculadores. El doctor
Hal Orval dijo que su voz se transmitía a través del viento. Sus transmisiones han llegado al Consejo. Estamos aquí para evaluar la situación y determinar el destino de este fenómeno. Cassian dio un paso adelante. Su expresión cautelosa. La situación es simple, embajador. Estas criaturas han sufrido siglos de abandono y ahora están reclamando su lugar. No necesitan interferencia, necesitan protección. Orval levantó una ceja. Protección de quien el consorcio se ha retirado. La amenaza parece neutralizada solo por ahora. Cassie encontró el estanque detrás de mí. Es un recurso diferente a cualquier otro, y la avaricia no desaparece de la noche a la mañana si el Consejo no actúa. Otros lo harán. El embajador miró el estanque resplandeciente, su expresión ilegible. ¿Y qué propone Dr. Hall? Que declaremos un planeta entero fuera de los límites por el bien de unos pocos animales. Estos pocos animales, Cassian dijo bruscamente, son los últimos de su especie. El estanque no es solo energía, es vida. Sin ella morirán, y si dejas que eso suceda, el Consejo será cómplice de la extinción de una especie. Un silencio tenso cayó sobre el valle. La manada observó desde la distancia sus formas masivas recortadas contra él. Jeraisen Beor se paró al lado de Cassian. Su presencia es un testimonio silencioso del vínculo entre el hombre y el mamut. Finalmente, Orville habló. El Consejo no actúa por sentimientos. Saludos, pero actuamos según las pruebas. Si sus afirmaciones sobre la importancia de la piscina son ciertas, es posible que tengamos motivos para intervenir. Cassian aprovechó la apertura. Luego, déjeme mostrarle. Realice sus escaneos. Estudie la piscina. Hable con la manada si debe hacerlo, pero no se vaya de aquí sin comprender lo que está en juego. Oval. Asintió brevemente e hizo un gesto a su equipo. Comenzaron a desplegar el equipo. Sus escáneres zumbaban mientras analizaban la piscina y el entorno circundante. Cassian observó ansiosamente, sabiendo que esta era su única oportunidad de asegurar el futuro de la manada. Pasaron las horas y la tensión en el aire se hizo palpable cuando el equipo finalmente se volvió a reunir. La expresión de Orval era más seria que antes. Sus datos son convincentes. Admitió que las propiedades bioenergéticas de la piscina no se parecen a nada que hayamos encontrado y la conexión con los mamuts es innegable. Entonces actuarás, Cassie, impresionada. Orval dudó y luego dio un paso lento. Asiente él. Consejo redactará una resolución para proteger a Safiria y sus habitantes, pero la aplicación llevará tiempo en él. Interino servirás como el cuidador del planeta. Cassian exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Gracias. Orval lo miró fijamente con una mirada penetrante. Te lo has ganado, Dr. Salve, pero entiende que esto es solo el comienzo. La galaxia no olvidará a Ciria y tampoco sus enemigos. Mientras la delegación se preparaba para partir, Beor trompeteó suavemente un sonido que resonó en todo el valle. No era un grito de miedo o ira, sino de esperanza, un llamado al futuro. Ahora lucharían para proteger. Cassian puso una mano en la enorme pierna del ternero. Su corazón estaba lleno. Tenemos mucho trabajo que hacer, amigo, pero ya no estamos solos. Juntos, hombre y mamut se enfrentaron a la tormenta que se avecinaba, unidos por la confianza, determinación y una promesa compartida de salvaguardar los ecos de una especie olvidada. Hace mucho tiempo la declaración del Consejo de Ciria como el santuario protegido envió ondas a través de la galaxia, pero no todos recibieron bien la noticia. Los susurros del potencial energético del estanque resplandeciente se extendieron como un reguero de pólvora, encendiendo la codicia y la ambición en los corazones de los oportunistas. Apenas unas semanas después de la partida del Consejo, una flota de naves oscureció los cielos de Cerous una vez más. El Dr. Cassian se paró en el borde del valle. Su corazón latía con fuerza mientras observaba las naves que se acercaban. A diferencia de los mercenarios de antes, esta flota era más grande y estaba más organizada. Las señales en sus cascos pertenecían a señores de la guerra independientes y corporaciones rebeldes, unidas no por la lealtad, sino por la promesa de riqueza y poder. Beor, ahora completamente curado y standing tall, emitió un profundo, resonante llamado que hizo eco en la tundra. La manada respondió de la misma manera, formando un círculo protector alrededor del estanque resplandeciente. Cassian miró al mamut anciano. Sus colmillos marcados brillaban bajo las lunas gemelas. Vienen por el estanque. Cassian dijo con voz tensa, no podemos dejar que se lo lleven. El Dr. Hale Nova intervino a través de su holopad. Los escaneos indican 14 naves, 300 tropas terrestres y múltiples vehículos de asalto. Estamos en inferioridad numérica. Cassian apretó los dientes. Nos enfrentamos a algo peor y todavía estamos aquí.
La primera ola de atacantes aterrizó al amanecer. Sus tropas avanzaban con precisión militar. Cassian desplegó sus drones, ahora equipados con emisores de plasma y generadores de escudos. Invadieron a los intrusos. Sus rayos atravesaron la nieve y obligaron a los soldados a dispersar la manada. Guiados por el anciano, y los Beor cargaron contra la refriega. Sus formas masivas sacudieron el suelo cuando chocaron con las líneas del frente del enemigo. Los colmillos se balancearon como arietes, haciendo que los vehículos se tambalearan. Y los soldados se apresuraran. Los atacantes habían subestimado la inteligencia y la ferocidad del mamut. Cassian luchó junto a ellos usando su rifle de plasma para inutilizar el equipo enemigo y sus drones para crear barreras de energía. Entre la manada y las tropas que avanzaban, el estanque brillante pulsaba débilmente en la distancia como si respondiera a la intensidad de la batalla, pero los atacantes se reagruparon desplegando artillería pesada, las explosiones sacudieron la tundra. Enviando fragmentos de hielo y piedra al aire, Cassian se agachó detrás de un afloramiento irregular, su respiración se entrecortaba. Con ráfagas de aire. Informe de estado de Nova, los escudos de los drones tienen una eficiencia del 40% Nova. Respondió la manada está aguantando, pero los refuerzos están en camino desde la flota enemiga. Cassian maldijo en voz baja, las probabilidades eran abrumadoras, pero la retirada no era una opción. Miró a Beor, que estaba al frente de la manada. Sus ojos luminosos estaban llenos de determinación. Tenemos una oportunidad, dijo Cassian formulando un plan desesperado. Nova. Activa los protocolos EMP del dron. Vamos a inutilizar su equipo. Entendido, respondió Nova, pero ten en cuenta. Esto también deshabilitará nuestras defensas temporalmente, es un riesgo que tendremos que tomar, dijo Cassian, que activó el comando y los drones liberaron un pulso sincronizado de energía electromagnética. Los vehículos y armas enemigos parpadearon. Su sistema se apagó en una cascada de chispas por un breve momento de tensión. El campo de batalla estaba en silencio. La manada aprovechó la oportunidad, con Beor liderando la carga. Condujeron a las tropas desorientadas de regreso hacia sus naves. Los atacantes, ahora desarmados y en pánico, se retiraron en una lucha caótica cuando la última de las naves despegó. Cassian se derrumbó de rodillas. El agotamiento lo invadió. Bear se acercó a su enorme cabeza y se agachó para empujar su hombro. Cassian sonrió débilmente colocando una mano sobre el colmillo del Becerro. Lo logramos, dijo. Su voz era apenas un susurro. Los mantuvimos a raya. Pero mientras miraba el estanque brillante, supo que esta era solo una victoria temporal. El grid de la galaxia no se detendría tan fácilmente. En los días posteriores a la batalla, el valle se convirtió en una colmena de actividad. Cassie trabajó incansablemente con Nova para reparar los drones dañados y fortificar sus defensas. Los mamuts también parecieron percibir la gravedad de su situación. Bajo la guía de los ancianos, comenzaron a cavar trincheras y a mover rocas para crear barreras naturales alrededor del estanque, pero Cassian sabía que la defensa por sí sola no sería suficiente. Necesitaba asegurarse de que la promesa del Consejo de proteger a Ceria fuera más que palabras. Greybow una. Transmisión. Su rostro estaba cansado pero resuelto mientras hablaba en la holocámara. Este ESL Dr. Cassian. Saludos desde el Valle de Ceria. Acabamos de sobrevivir a un ataque de una coalición de fuerzas rebeldes que buscan explotar los recursos de este planeta. Si el Consejo no actúa rápidamente, estas criaturas, las últimas de su especie, se enfrentarán a la aniquilación. Ciria no es solo un santuario, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando la compasión guía nuestras acciones. Insto a la galaxia a que esté con nosotros. El mensaje se extendió por las redes galácticas y atrajo la atención de aliados y simpatizantes. Comenzaron a llegar suministros y refuerzos enviados por especies que se habían inspirado en la historia de Cassian. Los ingenieros del núcleo galáctico llegaron para construir defensas permanentes, mientras que los biólogos vinieron a estudiar el estanque y su conexión con los mamuts Beor, ahora considerados como un símbolo de resiliencia, se convirtieron en el centro de atención. La valentía del ternero durante la batalla le había ganado un lugar en la imaginación colectiva de la galaxia. Cassian a menudo se encontraba a sí mismo observando a Beor interactuar con los visitantes. Su comportamiento gentil era un marcado contraste con su ferocidad en la batalla. Una noche, cuando las lunas gemelas bañaban el valle con luz, Cassian estaba de pie junto a la piscina, su reflejo brillaba en su superficie. Beor se unió a él.
Su enorme cuerpo proyectaba una sombra sobre el agua. El ternero dejó escapar un suave estruendo, un sonido que resonaba con paz y fuerza. «Eres el corazón de este lugar», dijo Palor Cassian. Su voz se llenó de un asombro silencioso y tal vez, solo tal vez, la galaxia aprenderá de ti mientras hablaba. La piscina pulsó suavemente, su luz envolvió a Lae y Cassian en un cálido abrazo. Fue un momento de profunda conexión, un recordatorio de que su lucha no era solo sobre la supervivencia, se trataba de la esperanza, la unidad y la posibilidad de un futuro donde toda la vida, sin importar cuán pequeña sea o grande era valorada. Cepiria había surgido del abandono para convertirse en un faro de compasión y en su centro se encontraban un hombre y un ternero, su vínculo inquebrantable, su historia resonando a través de las estrellas.